Amigos del canal, el día de hoy vamos a hablar de la máquina de 2 agujas de barra fija con sistema de lubricación por mecha. Este lo encontramos aquí, este es el tanque principal que siempre debemos llenar. Esta máquina es para trabajo semipesado, trae un devanador convencional, es muy similar a la 2 agujas mecánica en marca Siruba, Brother, Gensi. El tipo de gancho que trabaja es gancho de inserción, este es un gancho estándar. Aquí tenemos su volante, la palanca de retroceso, el dial de largo de puntada, el tanque de lubricación, el conjunto tensoro. Por este lado vemos, esta es la palanca tira hilos, los guía hilos. En esta parte encontramos lo que es el ajuste de soporte de aguja, pie, planchuela y diente. Por este lado vemos los guía hilos, el tornillo de presión del prensatela y la palanca manual para levantar el prensatela. El ajuste que trabaja esta máquina es a 1/4. Igualmente se consiguen las medidas de acuerdo a la operación. Este es un gancho tipo inserción, nuestro gancho derecho, su correspondiente abridor. Igualmente el gancho izquierdo tipo inserción y su correspondiente abridor. Por la parte inferior tenemos el cárter, que esto es esta parte. Este es el mecanismo de retroceso. Cuando movemos la palanca de retroceso, lo podemos observar. Este es el sistema de lubricación a través de las mechas. Debemos tener siempre el tanque lleno para que tenga una buena lubricación la máquina. De este tornillo podemos regular el paso del aceite. Girando en este sentido vamos a aumentar el paso y hacia el lado opuesto disminuimos. Estas que vemos aquí son las felpas que lubrican los piñones del gancho. Muy importante que siempre estén lubricadas. Bien, el bloque del gancho trae este mecanismo. Como se dan cuenta, tiene 2 perillas que se utilizan para acercar o alejar el gancho. Se deben soltar estos 4 puntos, estos tornillos de pala estrella, y se giran. Esto lo veremos más adelante en otro video tutorial. Continuando, este es nuestro bloque izquierdo y nuestro bloque derecho. También vemos lo que es el mecanismo de transporte. Esta es nuestra biela del eje inferior. Soltándola podemos centrar el diente de la máquina. También como parte del sistema de transporte está el puente del diente que va con esta biela. Desde este tornillo podemos dar la altura del diente. Vamos con el correcto enhebrado de la máquina de 2 agujas. Si usted no lo conoce, no se preocupe, aquí vamos a aprender. Nuevamente tenemos 2 agujas, derecha, izquierda. Empezamos. Para la aguja izquierda va del árbol a este guía hilo. Va al conjunto de tensor a este tensor pequeño, pasa por debajo del pasador y baja. Luego sube en U hasta el resorte tira hilos. Muy importante, siempre debe quedar enhebrado. Debemos encajarlo aquí. Vemos cómo queda. De ahí sube derecho a nuestra palanca tira hilos. Baja derecho al soporte de aguja y se enhebra de adentro hacia afuera. Para lo que es nuestra aguja derecha, igualmente tensor pequeño, baja en S, sube en U. Debemos encajar obviamente de aquí sube a la palanca tira hilo, a su correspondiente orificio, aquí lo vemos, y baja derecho por los guía hilos al soporte de agujas que también tiene su guía hilo. Se enhebra de adentro hacia afuera. Como vemos en la imagen, la aguja debe quedar arriba a tope y la ranura hacia adentro para que quede bien puesta la aguja. Referencia de aguja 134 cubo grueso. Vamos con el enhebrado inferior. Normalmente el gancho trae un resorte que levanta el carretel. En este caso no lo tenemos y debemos sacarlo de esta manera. De una esquina suave levantamos el carretel y lo sacamos. Teniendo ya devanado el carretel, vamos a enhebrar de la siguiente manera. En el sentido de la manecilla de reloj vamos
a pasar el hilo por la guía que trae el gancho. Sostenemos el carretel y encajamos de esta manera, cerramos. Ya de esta manera quedaría dentro del muelle. Igualmente con el gancho izquierdo retiramos el carretel sin estropearlo. En el sentido de las manecillas de reloj vamos a enhebrar, ubicamos, buscamos la guía que trae la canastilla, sostenemos para que encaje y cerramos. Ya quedaría enhebrado el carretel. Cerramos las tapas, sostenemos los hilos de la aguja moviendo el volante en sentido de giro. Vamos a sacar las hebras y de la siguiente manera jalamos las hebras, siempre deben quedar debajo del pie, y ahí concluimos lo que es el enhebrado. Como les decía, los hilos debajo del pie. Vamos a hacer una prueba de costura sobre jean, que es lo que más se trabaja, jean drill. Ubicamos el material, bajamos la aguja, vamos a hacer un test manual para ver que no se nos esté enredando, que no nos haya quedado algo mal enhebrado. Aparentemente está bien. Siguiente, prendemos la máquina y vamos a empezar a coser. Avanzamos, vamos a verificar. En este caso la máquina está bien de tensiones. Vamos a hablar sobre las tensiones. Las tensiones de esta máquina son muy similares a la plana, en el sentido de que si tuviéramos suelto arriba, la parte de arriba, apretaríamos, vamos a ver aquí, si estuviéramos fuertes en la parte de arriba, apretaríamos desde aquí, desde el muelle del gancho. Si estuviéramos suelto en la parte de abajo, apretamos desde el tensor principal aquí. Obviamente debemos revisar que siempre esté bien enhebrada la máquina para que nos quede bien. También influye el calibre del hilo que estemos trabajando. Entre más grueso va a requerir más tensión. Si es muy delgado, debemos ajustar de tal forma que en el carretel lleve menos tensión y arriba más tensión. Avanzamos nuevamente, que la máquina está trabajando muy bien. Retroceso, perfecto. Bien, y vamos a ver aquí el hilo, cómo está pasando. Inicialmente el gancho en su punto de lazada toma el hilo y el hilo se desplaza por encima del gancho. En este punto el abridor empieza a moverse, a abrirse, el hilo pasa y forma la lazada. Amigos, eso sería todo con respecto a las dos agujas. Nos vemos en un próximo tutorial.